Se cometió un error presionado por las oposiciones en el Senado que condicionaron su voto a que las consultas populares no se realizaran el día de las elecciones. Este es un error muy grande. No por el costo, no por el chilloteo de algunos consejeros electorales. Amigos y amigas, vamos a ir a la información, vamos a ver qué está pasando en la Cámara de Diputados. Aprueban diputados reforma a la Ley Federal de Consulta Popular. Hay que recordar, amigos y amigas, que estaba establecido que solamente se podía hacer cada 3 años. Vamos a ver de qué se trata. Las consultas tendrán como objeto temas de interés nacional o regional. Establece que el resultado de las consultas populares será vinculante para los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que los resultados de las consultas, lo que ordena el ciudadano, lo tendrán que acatar poder ejecutivo y legislativo. Esto es lo que hoy nos están diciendo. Vamos a seguir. El documento fue avalado en general por 388 votos a favor, 42 en contra y 3 abstenciones. Conforme a lo remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la consulta podrá ser anual y se realizará el primer domingo de agosto de cada año y no cada 3 como lo sujeta el texto vigente. Así es, amigos y amigas, hoy se reforma la ley en la Cámara de Diputados en las consultas, porque solamente se podían hacer cada 3 años, hoy se podrán hacer cada año, cada primer domingo de agosto. Además, los resultados tendrán que ser acatados por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Vamos a ir a 2 intervenciones, una de Pablo Gómez y una diputada del PAN. Tiene la palabra la diputada Karen Michelle González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la Presidencia. La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados en su 64ª legislatura presenta a esta soberanía para su discusión y votación el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular para otorgar mayor certeza y seguridad jurídica al procedimiento de consulta popular. Esto anterior es motivado por varias iniciativas presentadas de distintos grupos parlamentarios con la finalidad de actualizar la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014. Entre estas, considerada la iniciativa de mi amigo y compañero de bancada Jorge Espadas. La Ley Federal de Consulta Popular es reglamentaria de la fracción 8ª del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece y protege el derecho ciudadano de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional que pueden ser competencia de la Federación. Su objeto es regular el procedimiento para la convocatoria, como la organización, el desarrollo, el cómputo y la declaración de resultados de la consulta popular. Esta misma, entendida como el mecanismo de participación por el cual las y los ciudadanos ejercen su derecho a través de un voto emitido, mediante el cual expresan su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional, y de esta forma promover la participación ciudadana. El dictamen contiene diversas modificaciones de carácter formal, como es actualizar la denominación del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, también contiene modificaciones de carácter de fondo. Esto derivado de la reforma constitucional contenida en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019. Entre estas modificaciones de fondo podemos señalar las siguientes. 1. Se fortalece y protege el derecho de los mexicanos que residan en el extranjero.
2. Se da claridad sobre qué se entenderá por temas de trascendencia nacional y regional que sean competencia de la Federación. 3. Se actualiza la Ley Federal de Consulta Popular en cuanto a la fecha de su realización. Esto significa, establece que la consulta podrá ser anual y se realizará primer domingo de agosto de cada año y no cada 3, como está en el texto vigente, que aún lo hace coincidir con la jornada electoral. 4. Se amplían los temas en los que no procede la consulta popular. Esto quiere decir que no podrán ser objeto la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano se aparte, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero y el presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. 5. Se fija el porcentaje requerido de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista de electores de los municipios y o de los estados involucrados para solicitar una consulta popular. Asimismo, la fecha límite para presentar la solicitud respectiva. 6. Se establece que se suspenderá la propaganda gubernamental que tenga como objetivo promover la consulta popular. 7. Que el sistema de medios de impugnación para resolver las controversias que se susciten será el mismo que el instaurado para los procesos electorales. 8. Se prohíbe cualquier modificación a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como puede observarse, el dictamen contiene bondades para que las y los ciudadanos ejerzan su derecho de solicitar y participar en la realización de la consulta popular, estableciendo obviamente obligaciones y restricciones para diversas autoridades. Y es por ello que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen al considerar que es necesario proteger el derecho ciudadano contemplado en el artículo 35, fracción octava de la Constitución Política, sobre todo ante los embates de un gobierno federal y del partido político de Morena, que tiene como finalidad el desvirtuar la esencia de este derecho para obtener intereses particulares y electorales. Es necesario que este órgano legislativo vigile que la actuación de las autoridades involucradas en el procedimiento de la consulta popular se ajuste a nuestro marco constitucional y legal, para que denuncie cualquier incumplimiento de sus obligaciones y atribuciones en la materia, y especialmente aquellas que tenga como motivaciones no acatar el principio de separación de poderes y atender los intereses particulares, especialmente los del titular del Ejecutivo Federal. Es cuanto. Muchas gracias, diputada González Márquez. Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, se consulta a la Asamblea una reforma de la Ley Federal de Consultas Populares. Esta ley reglamentaria del derecho del pueblo a decidir de manera directa los asuntos del país y de las regiones en materia federal o en asuntos federales, es indispensable porque la Constitución fue modificada, como todos sabemos, y la ley quedó en concordancia, estaba en concordancia con el viejo texto de la Constitución. De la reforma constitucional retomo un elemento que me parece muy importante, que es que la consulta popular se puede hacer cada año y no cada 3 años como estaba antes en la Constitución y como sigue en la ley actual. Por eso la vamos a reformar, entre otras cosas. Pero se cometió un error presionado por las oposiciones en el Senado que condicionaron su voto a que las consultas populares no se realizaran el día de las elecciones. Este es un error muy grande. No por el costo, no por el chilloteo
de algunos consejeros electorales, que ellos siempre lo van a hacer y siempre van a seguir con lo mismo. Eso ni me preocupa. Sino porque es ilógico que se vote en una elección y unos 3 meses o 4 después vayamos a decidir sobre leyes o sobre políticas públicas. No tiene caso estar yendo tan seguido cuando podemos, en el mismo acto electoral, proceder a hacer las consultas que hayan sido autorizadas, o más bien convocadas por el Congreso de la Unión. Yo espero que nuestras muy respetables oposiciones, como decían los priistas en sus tiempos en que eran mayoría, reflexionen. Tenemos todavía tiempo para hacer en febrero una reforma constitucional que restablezca el día de la consulta coincidente con un día electoral. Claro, en los otros años ya no coincidiría porque no habría elecciones, pero eso ya pues no tiene remedio. Ahora bien, hay una objeción de que el pueblo pueda votar a favor, en contra o abstención, como nosotros. Nosotros aquí, a la hora de votar las leyes, podemos votar a favor, en contra o abstención. La abstención quiere decir algo, pero no solo por eso, aunque también por eso. La manera como hacemos las leyes es la manera como el pueblo hace las leyes, votando a favor, en contra o abstención del proyecto, sino porque votar en las consultas es obligatorio. Y al ser obligatorio, mucha gente tendría que sentirse obligada a asistir, a concurrir, aunque no esté ni por el sí ni por el no, sino por algo definido como abstención, pero concurrir, cumplir con la obligación política como ciudadano de ir a las urnas en la consulta y expresar un planteamiento. Es por ello que no podemos no poner en la boleta el cuadro de abstención, tanto porque es obligatorio, la gente debe ir y no necesariamente a decir sí o no, como porque así es como se votan las disposiciones de carácter general. Y lo que se vota en las consultas es algo vinculante para los poderes públicos, o sea, son obligatorios los resultados de la consulta. Por lo tanto, debe haber las 3 opciones. Por lo demás, el voto electrónico está incluido. Yo no soy partidario del voto electrónico, pero si acaso se llegara a crear el sistema de voto electrónico, se podría, según esta ley, también votar en las consultas mediante el sistema electrónico. Muchas gracias por su atención. Pedimos un apoyo a esta reforma porque creemos en la consulta popular, porque vamos a impulsar las consultas populares, porque la democracia directa tiene que ser inaugurada próximamente, lo será, y a partir de ahí nos iremos para adelante. Muchas gracias. Amigos y amigas, ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a este canal. Además, comparte la información. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Canal 58 Facebook, Canal 58 Twitter y ya sabes, Canal 58 YouTube. Nos vemos en el próximo video.